De tema, porque hablando de elecciones, usted no se pregunta por qué hay tantas organizaciones políticas, ¿no?, que buscan llegar al poder, que lanzan candidatos. No se pregunta, o sea, ¿qué hay detrás? ¿Qué interés? ¿Y cómo se financian? Yo me lo pregunto todo el tiempo. Y tiene que ver este caso, que francamente es flagrante, el de Bruce Lee Bermudo Guerra. Este hombre fue candidato a la alcaldía de Sivia, en Ayacucho, en la zona del Braem, zona de alta producción de hoja de coca y de cocaína también. Muy bien, él acaba de ser detenido y ha sido detenido bajo la acusación de ser una pieza clave en el Perú, de acopiar cocaína de alta pureza para enviarla en coordinación con un poderoso cártel de narcotráfico en México. Bueno, ha sido detenido, pero su historia se remonta al 2001, cuando empezó a adquirir este poder, ¿no?, de acopiar y de enviar cargamentos primero a México, a Chile y luego a Argentina. Pero luego la ambición se dio cuenta que el mercado era mucho más grande y entra en contacto con esta organización mexicana. En noviembre del año pasado, la policía interceptó un cargamento de 1 tonelada, casi 1 tonelada de droga. Siguió los hilos de la investigación y llegaron hasta este señor Bruce Lee Bermudo Guerra. Él sufrió de una traición, porque ya la DEA, que está tras los pasos de este hombre y que ha pedido su extradición, había capturado a uno de sus socios que lo traicionó, lo traicionó, y entonces la DEA le ha pedido al Perú, ¿no?, que sea extraditado a su país. Lo que no va a creer esta noche, y se lo va a revelar Richard Apolo, es la decisión de la juez respecto a la situación jurídica de Bruce Lee Bermudo Guerra. Tiene que ver el reportaje, porque la verdad es que no va a creer lo que ha ocurrido con su situación jurídica. Richard Apolo. Cuando en noviembre del año pasado los agentes de la Dirandro revisaron los ingentes paquetes de cartón prensado que estaban a punto de ser exportados a México, estaban seguros que camuflados entre aquellos cartones hallarían los ladrillos de cocaína de alta pureza. Estos sujetos inescrupulosos cogían el cartón, lo prensaban y al centro hacían un diseño de ladrillo y lo colocaban ahí. Y prensaban con cincho el cartón y aparentemente nadie se da cuenta. Se intervino más o menos 1 tonelada 100 que iba a ser destinada hacia México. Iba a llegar a México y de ahí esta droga iba a ser ingresada vía Tijuana hacia Estados Unidos. Sin embargo, los agentes de la Dirandro tenían al parecer otro dato más aquel noviembre del 2024. Un dato muy relevante. Dicen, quién era aquel proveedor en Perú de la cocaína. Un hombre quien tras largo seguimiento terminarían deteniendo hace unos días atrás en el centro poblado de Chiriaco, en Amazonas. Siendo las 13:45 horas aproximadamente del día 27 de octubre, se procede a tu detención de la persona de Bruce Lee Bermudo Guerra. Ningún delincuente puede, subestimar la acción de la policía. La policía siempre va a estar un paso adelante. En esta oportunidad se tenía conocimiento que ya había llegado a Bagua. Bagua, si bien es cierto, pues, tiene varios lugares alejados donde existe mucha vegetación y existen rutas carrozables donde puedan llegar hacia Colombia, Ecuador, transportando drogas. Pero Bermudo no solo estaba en los radares de los equipos antidrogas peruanos. La DEA también lo tenía en la mira, al punto que hoy en día un tribunal en Texas, Estados Unidos, ha pedido la extradición de Bruce Lee Bermudo por narcotráfico. Pues dicen, desde el 2024 hasta hace poco, como parte de una gran organización criminal internacional, la droga de Bermudo, que habrían sumado cientos de kilos, habrían terminado, al parecer, ingresando a tierras norteamericanas. La DEA ya lo está requiriendo para ser extraditado. O sea, no es un pez menor del que estamos hablando. No, si la DEA lo requiere, ya es que lógicamente es un nivel alto, ¿no?, dentro del mundo dedicados a contaminar el mercado narcotráfico americano sobre todo, ¿no?
Se señala de los actuados que una investigación llevada a cabo por las autoridades de orden público identificó a una organización de tráfico de drogas con una base en Lima, Perú, desde el 2024 aproximadamente y continuamente hasta el presente. Ha sido responsable de adquirir y transportar grandes cantidades desde el Perú con destino a Costa Rica y Guatemala. La cocaína era posteriormente transportada a México y ciertas porciones de estos cargamentos de cocaína eran finalmente importados a los Estados Unidos para su distribución. Una coordinación de alto mando, ¿no? A través de nuestro comandante general, Óscar Herrera Delgado, se hizo las coordinaciones y a través de la DIRANDRO se inició el operativo con la finalidad de poder detener a esta persona. Un sujeto que, según refiere el coronel Richard Noriega, habría logrado por años en la zona del Brain dar la apariencia de ser un exitoso empresario, cuando en realidad, dice Noriega, el verdadero y gran negocio de Bruce Lee Bermudo habría sido el acopio de cocaína de alta pureza proveniente del Brain, que terminaban en el exterior. ¿Desde cuándo habría estado Bruce Lee traficando? En su reunión figura 2001 que aparece como ciudadano de Sibia. Ajá. Sibia es zona que pertenece a Huanta y Ayacucho y es dentro del espacio geográfico del Brain. El Brain es zona de producción de la hoja de coca a través de las pozas de maceración, donde se procesan los paquetes tipo ladrillos y salen a los diferentes lugares del Perú para ser exportados. Bastante tiempo, estamos en 2025, Sí, o sea, décadas. Sí, se podría decir, no tengo la certeza, Ajá. pero desde que ya es un ciudadano que radica allá, se podría decir que ya se dedicaba a esta actividad ilícita. Dicen que los primeros mercados, entre comillas, de Bruce Lee Bermudo para la cocaína de alta pureza salida del Brain, que por cierto podría costar en aquella zona entre 800 y 1.200 dólares el kilo, dependiendo de la temporada, habrían sido Argentina y Chile, utilizando al parecer como salida la zona fronteriza de Bolivia. Y obvio, en Argentina y Chile, el precio de cada kilo se multiplicaba por 4 o 5 veces su valor inicial. Él es un nivel, o sea, él no se va a contaminar trasladando la droga. Él simplemente acopia, busca el objetivo, el contacto y él saca y él dispone. ¿Cuánto es lo que sacaba o se acopiaba él en el Brain y esta droga terminaba finalmente en Argentina? ¿Y cuál era la regularidad, más o menos? A ver, según la información que se maneja hasta el momento, ha sacado pues 4 o 5 veces oportunidades hacia Chile y Argentina. La cantidad aproximada son 300 kilos, 400 kilos, dependiendo el requerimiento también de los mercados de esos países, ¿no? Y él sacaba de acuerdo al requerimiento para poder expandir. Pero la ambición de Bruce Lee Bermudo, dice la DIRANDRO, iba mucho más allá que simplemente hacer llegar su cocaína a Chile o Argentina, no. Dice la DIRANDRO que en realidad Bermudo quería que su cocaína llegue finalmente a los Estados Unidos. Y fue así que tiempo atrás Bermudo habría buscado, cuentan, ampliar su negocio y con ello elevar y multiplicar sus ganancias. Según las investigaciones de la DEA, Bermudo, convertido en un importante acopiador de cocaína en Perú y sobre todo en la zona del Brain, habría buscado un socio estratégico, un pez gordo del narcotráfico en México, con conexiones poderosas, capaz de transportar la droga de Bermudo a los Estados Unidos. Busca las conexiones de poder llegar a México. Se le abre por ahí una apertura y llega a México. Entabla comunicación directa con uno de los financistas de México también gente buscados, de nombre Guillermo y es alias Miguel. Alias Miguel. Ahora, ¿quién es alias Miguel? Miguel es uno de los narcotraficantes por la DEA ubicados dentro de un nivel alto, como un mando de repente dentro de la organización que tiene, pues, es reconocido por la cantidad de droga que puede manejar a nivel, no solamente de Sudamérica, a nivel mundial hacia los mercados donde contamina, ¿no? Las investigaciones de la DEA recogidas en el pedido de extradición de Bermudo señalan que a inicios de mayo del año pasado, Bruce Lee Bermudo se reunió en Guadalajara, México, con 2 importantes miembros de una organización criminal internacional dedicada
al tráfico de drogas. En aquella reunión, Bruce Lee le habría dicho a los mexicanos que tenía sus propios laboratorios de cocaína en Perú, en los cuales podría fabricar grandes cantidades de cocaína. No aparece Bruce Lee en su récord migratorio como que haya viajado a México. ¿Por qué, coronel? Él llega a México de forma subrepticia. Existe de repente la forma de evadir controles, ¿no? Y cuando él se contacta con personas que de repente están dentro de este mundo, tratan de evadir y de repente el control de migraciones, bajo qué argumentos desconozco, pero pasan y no aparece tu registro. Ajá. Pero él ha estado en México conversando con Miguel. La pregunta a estas alturas cae por su propio peso. ¿Cómo la DEA de los Estados Unidos tenían más que mapeado el negocio narco de Bermudo al punto de pedir hoy en día su extradición? Muy simple, dice el coronel Noriega, alias Miguel, el capo mexicano, socio estratégico y al parecer receptor de la droga enviada por Bermudo a México, fue tiempo atrás detenido en Panamá por la DEA. Cuando el capo mexicano fue capturado por la DEA en Panamá y llevado a Estados Unidos, se dio cuenta la larga condena que iba a caer sobre él. Fue entonces, dice la Dirandro, que comenzó a hablar y decidió decirle a los norteamericanos quién era su proveedor de cocaína en Perú. Un dato, en el 2022, el hoy requerido por la justicia norteamericana postuló sin éxito para la alcaldía de Sibia, un distrito ayacuchano en la zona del Brain. Pero sigamos con la historia. De acuerdo a las investigaciones de la DEA, recogidas en el pedido de extradición emitido por el Tribunal de Texas en Estados Unidos, en junio del 2024, refiere la DEA, Bermudo se reunió en Lima con uno de sus principales socios mexicanos, donde este último le explicó las rutas de la cocaína, cómo esta sería escondida en cajas de cartón reciclable y tras ser embarcados en el puerto del Callao, tendrían destino México. En aquella reunión, refiere la DEA, Bermudo habría propuesto a sus socios un trato atractivo: invertir 1 por 1. Es decir, por cada kilo de cocaína enviado por Bruce Lee, este suministraría otro kilo de cocaína a sus socios mexicanos como pago por los costos de transporte. Pero lógicamente el nivel de Bruce Lee no te va a llevar, pues, ¿qué te digo? 50 kilos, 70 kilos, ¿no? Creo que de 200 kilos para arriba es lo que puede sacar a esa persona para contaminar los mercados americanos, ¿no? Y solo en esa intervención del cartón prensado, ahí había en total, ¿cuánto? Más de 1 tonelada. Por eso cuando en noviembre del año pasado la Dirandro interceptó la droga, la encontró escondida entre los paquetes de cartones reciclados, listos para ser exportados a México. Llegaba este cartón allá a México. A Manzanillo, al puerto de Manzanillo llegaba, ¿no? Porque se iba todo vía marítimo, llegaba a Manzanillo y a las personas que también se encuentran dentro de esta organización se dedican a extraer y a llevar y a copiar en México ya esta droga para ser ya ingresada a otros países, en este caso a Estados Unidos. Ahora, este Miguel, una vez que tenía la droga allá, ¿la pasaba por dónde? ¿Por Tijuana? ¿Cuáles eran los caminos para llegar a Estados Unidos que le ha puesto el foco? Se tiene información que es Tijuana. Sin embargo, tras la detención de Bermudo en Amazonas, y pese a existir un pedido de extradición por narcotráfico por parte de un tribunal de Texas en Estados Unidos, y pese a las investigaciones tanto de la DEA como de la Dirandro, recientemente una jueza en Perú acaba de dictar libertad a Bermudo. Con todos los elementos que ha exhibido Richard Apolo y que estaban, por supuesto, en el expediente y en la investigación policial, es insólita, por decirlo menos, la decisión de la juez Lorena Sandoval Huertas, que encontró que el señor puede seguir este proceso con comparecencia restringida, es decir, en libertad, porque la resolución de la juez Sandoval es que tiene arraigo, tiene domicilio, no hay peligro de fuga. La verdad es que el mal chiste se cuenta solo. Hay un pedido de extradición de la DEA de Estados Unidos porque tienen
adicionales, elementos que apuntan a que este señor sería responsable del delito de narcotráfico. Nosotros no somos los jueces, todos los elementos están ahí. Y la señora cree que el señor va a estar esperando en su casa sentadito para cuando lo citen, ir a comparecer a cada citación de su juzgado. Increíble, por decirlo menos. Yo digo, esto es un caso como para que la OCMA, ¿no?, haga una indagación, porque hay muchos elementos y muchas sospechas de que este hombre, ¿no?, a someterse a la acción de la justicia sería un milagro. Sería un milagro. Bueno.